Marcos Lecuona es un amigo mío de muchísimos años. Creo que lo conozco desde que tenía como 10 años de edad. Y pues él nos va a ayudar hoy con la traducción de la predicación. Así que, hermanos, pues con el pastor Brian vamos a comenzar la reflexión del día de hoy. Así que, adelante. Good morning, everybody, and God bless you. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. I've had the privilege over the last, about 4 or 5 years to be traveling a lot in Mexico and speaking to churches and speaking to men's groups. He tenido el privilegio en los últimos años de viajar por todo México, ministrando y platicando en eventos de varones. Doing marriage conferences and just hanging out with the church. He hecho conferencias de matrimonios y sencillamente pasar tiempo con la iglesia. And I got to say, as a group of men, Y debo decir que como un grupo de varones, you're the ugliest group that I've had the privilege to speak to. ha sido y es un privilegio el poder hablar a un grupo de varones. Amen? ¿Verdad? O no poco no. There's Pasar a un tiempo reason- juntos. there's a reason I'm saying that. That'll come in the study. Hay una razón por la cual digo esto de poder estar ministrando con varones. Just keep that in your mind just a little bit. Así que eso reténlo en tu mente. But I'm glad to be able to be here to speak from 2 Timothy chapter 2. To make Y your way to your Bible. estoy feliz de estar aquí, y así que puedes ir a tu Biblia porque vamos a estar hablando acerca de 2 de Timoteo And let's ask the Lord to speak to us. y vamos a pedir al Señor que nos hable. Lord, we pray you'd bless our time. Señor, pedimos que bendigas nuestro tiempo. We pray you'd speak to our hearts. Pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Thank you for this portion of scripture we're going to be working through all day. Gracias por esta porción de la Escritura y pedimos que estés obrando durante todo el día. I pray it'd be exactly what the men need to hear, Te pido que esto sea exactamente lo que estos hombres necesitan escuchar and you would speak to us now. y que nos hables en este momento. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Paul's instructions to Timothy is for him to be strong. Las instrucciones de Pablo a Timoteo son fuertes. And Paul obviously knew Timothy very well, and he had a reason for saying that. Y evidentemente Pablo conocía muy bien a Timoteo y es la razón por la cual va a dar estas instrucciones. And at this point, as you put 1 Timothy and 2 Timothy together, Timothy was not being strong. Y si tú juntas primera y segunda de Timoteo en este contexto, te vas a dar cuenta que Timoteo no era muy fuerte. So it's interesting, he tells someone that's a little timid and weak to be strong. Y es interesante cómo él le pide a un hombre que es débil y tímido que sea fuerte. It'd be like saying to a short person, be tall, Es como si le dijera a alguien que es bajito que sea alto. or to a tall person to be short. O si le dijeras a una persona alta que sea bajita. Or for a quiet person, you need to speak more. O a una persona introvertida que le digas habla mucho. Or anything that someone's not, they're being told what to do. O que le diga a alguien que sea algo que no es. And this is what Timothy needed, was to be strong in the Lord. Y lo que Timoteo necesitaba era ser fuerte en el Señor. Paul knew that because he wasn't being strong at this time. Pablo lo sabía porque él también ocupaba ser fuerte en And este for momento. you as men, I want you to say the same thing. You need to be strong. Y a nosotros como varones también quiero decirles que tenemos que ser We fuertes. as men are not always strong as we need to be for the church, for our families, or whatever. Y a veces como varones no somos lo suficientemente fuertes como tenemos que ser para nuestras iglesias y nuestras familias. Sometimes we hide in being passive and not being strong. Y a veces nos escondemos en ser pasivos y no somos activos, no somos fuertes. I think that was the sin of Adam in the garden. Asumo que el pecado de Adán en el jardín de Edén It says that the serpent was talking to his wife. dice que la serpiente estaba hablando con su mujer, He deceived her and she ate of the fruits. la engañó y la hizo que comiera del fruto. And so she turned and gave that fruit to Adam who was with her. Y entonces ella fue y le dio el fruto a su marido Adán que estaba He con was ella. standing right there while a serpent was talking to his wife. Adán estaba ahí presente viendo mientras la serpiente engañaba a su It's mujer. pretty simple. If a serpent is talking to your wife, take a shovel, chop the Es, head off of it, and throw it out the es garden. sencillo, ¿verdad? O sea, si una serpiente está hablando con tu esposa, tú agarras una pala y vas y le cortas la cabeza a la serpiente. And there's something in us as men that want to retreat from the God-given role of leadership and being strong that we want to pass on to somebody else. Y es muy fácil que nosotros caigamos en pasar la responsabilidad nuestra en el liderazgo, en el servicio en la iglesia a alguien más. And we often have that in our mind as to valid reasons why I'm just not strong. Y en nuestra mente tenemos muy claras las razones por las cuales nosotros no somos lo suficientemente fuertes. It doesn't matter. I
tell you to be strong today. Y eso no importa, esas razones no importan. Y hoy quiero decirte que tenemos que ser fuertes como varones. Let's set that in Timothy's life right now. Veamos esto aquí en la vida de Timoteo en este momento. He was the leading pastor at Calvary, well not Calvary, but at the church at Ephesus. Él era el pastor principal en, Calvary, no Calvary, pero en la iglesia aquí en Éfeso. Paul started the church and then he sent Timothy there. Y Pablo arranca, planta esta iglesia y coloca ahí a Timoteo, lo deja encargado. And in 1 Timothy, the church was having some issues. Y en 1 Timoteo la iglesia estaba teniendo problemas. So we'll look at the church, we'll look at Timothy, then we'll get into our text. Vamos a ver primero la iglesia, luego Timoteo y vamos a estar analizando nuestro texto. The church, like all the churches in the first century, had doctrinal issues. Todas las iglesias en el primer siglo tenían problemas doctrinales. Paul told Timothy, I sent you there to set things in order, Pablo le dice a Timoteo, te dejé ahí específicamente para que pongas orden, that nobody teach any other doctrine. para que nadie enseñe ninguna otra doctrina. He had a couple people there in 1 Timothy, Hymenaeus and Alexander, who were teaching false stuff. Ahí en 1 Timoteo había dos individuos, uno, no me acuerdo cómo es en español, Himeneo y el otro Alejandro, Paul had to correct them for their false teaching. que Pablo tenía que corregirlos por su falta, por su mala teología. 2 Timothy, Hymenaeus, and Philetus are mentioned. Himeneo y Alejandro también se va a mencionar en 2 Timoteo 2:17. Hymenaeus got kicked out of the church, but he stayed on the side and got another partner to teach false doctrine. Himeneo fue expulsado de la iglesia, él se hizo a un lado, consiguió otra pareja, otro compañero y siguió enseñando herejías. There were complicated philosophies that were trying to work their way in. Eran filosofías complicadas, complejas, que estaban buscando la forma de impregnarse en la iglesia. He needed some leadership. That's why Paul mentions here's the qualifications for the elder. Ocupaban liderazgo, esa es la razón por la cual Pablo va a dar aquí las especificaciones para el liderazgo en la iglesia. The church probably didn't have the qualified leaders, so Paul said you need to raise these type of men. Probablemente la iglesia no tenía los líderes calificados, por esta razón Pablo va a dar las indicaciones, So the church itself was struggling. las cualidades, así que la iglesia estaba luchando. Paul says, I want you to stay there, remain there in Ephesus. Pablo le dice, quiero que te quedes ahí, que permanezcas en Éfeso. Timothy wanted to leave and travel around with the apostle Paul. Timoteo quería ir y viajar con el apóstol Pablo. Timothy was not like Paul at all. Timoteo no era como Pablo en lo absoluto. I'd say he's more timid, Creo que él era más tímido, more reserved. más reservado. And so because of those things, he wasn't real strong in his calling and confidence in what God wanted to do through his life. Y por esta razón él no era muy seguro, él no era muy fuerte, no tenía mucha confianza en lo que Dios quería que él hiciera. So as you read through these first two letters to Timothy, they're all encouraging Timothy to do what God's called him to do. Así que si tú lees estas dos cartas de Timoteo, vas a ver a Pablo animando a Timoteo a ser el hombre que Dios quiere que él sea. Look at Timothy. Así que veamos a Timoteo. 3 times in the first chapter of 2 Timothy, Paul has to say, don't be ashamed of the gospel. 3 veces en los primeros capítulos de 2 Timoteo, Dios le dice, no seas tímido, no te avergüences. I wouldn't want Pastor Chuck Smith to write me a letter and say, don't be ashamed of the gospel. Imagínate que el pastor Chuck Smith te mandara una carta y te dijera, no seas tímido, no te avergüences del evangelio. I'm not ashamed. I want to be bold in the gospel. Y tú dices, yo no me avergüenzo, yo quiero ser audaz por el evangelio. Timothy had doubts about himself and the gift that God had given to him. Timoteo a veces dudaba de su don y de su llamado. Paul had told him, don't neglect the gift that was given to you. Y Pablo le tiene que decir, no seas negligente, no descuides el don que Dios te ha dado. Stir up that gift, fan that flame of the gift that God gave. Aviva el don que Dios te ha dado. Timothy was concerned about his age. Timoteo estaba preocupado por su edad. He says, don't let anyone despise your youth. Y Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. He was probably about 38 to 40. Ha de haber tenido entre 38 y 40. He took over for Paul as the main guy. Y él entró en el lugar de Pablo como el How would tipo you principal. like to do that? Imagínate cómo sería eso, cómo le haces. Paul's 30 years older, in his 60s probably. Pablo tiene 30 años más que él, probablemente tiene 60 años. Believe me, there's a difference between a man in his 60s and a man in Y obviamente hay una diferencia entre un hombre de 60 y un hombre de 30. I've experienced both of those things. Yo he experimentado estas dos cosas. And the wisdom that you get in those 30 years from 30 to 60 is amazing. Y la sabiduría que Pablo adquiere y comparte durante estos 30 años de ministerio es asombrosa. Timothy didn't have that. Timoteo no tenía esto. He seems to be weak physically. Él se sentía débil físicamente. He had frequent infirmities with his stomach.
Y tenía Pablo enfermedades frecuentes con su estómago. That's why Paul said, take a little wine for your frequent infirmities. Por eso se le aconseja a que tome vino para sus malestares. Don't picture Timothy as this massive, strong, great leader. Yo no me imagino a Timoteo, ¿verdad?, como este líder griego así súper fuerte. Paul says, God hasn't given us a spirit of fear, Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de but temor, of love and of power. And of sino de amor y de poder en el Espíritu Santo. And he had to encourage Timothy, continue in the calling, don't give up. Y tenía que seguir animando a Timoteo a que continuara en su llamado, que no abortara. So Timothy wasn't this picture of this, of like Paul, it was just the exact opposite. Y si tuviéramos esta imagen entre Pablo y Timoteo, Timoteo es el opuesto completamente a Pablo. In that setting, Paul says, you need to be strong. Y por esta razón es que Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser fuerte. I find a great parallel for us. Y yo aquí encuentro un gran paralelismo para nuestras vidas hoy. Life's not easy now, La vida no es fácil, financially, family, morally, financieramente, moralmente, spiritually, politically. espiritualmente, políticamente. Good things and bad things are happening in the church. En la iglesia ocurren cosas buenas y cosas malas. And it's easy to be a little overwhelmed or intimidated by it. Y es fácil que nos sintamos abrumados e intimidados por estas cosas. We can find reasons why I'm not thriving spiritually and Y es fácil que podamos buscar razones por las cuales decir, no estoy yo lo suficientemente calificado para el ministerio. in 2 Timothy 2, 1 through 7, we find out how to thrive spiritually. Y en 2 de Timoteo 2:7 vamos a ver cómo podemos nosotros vivir espiritualmente exultantes. I entitled this message, Be Strong in Grace. Y le he llamado a este mensaje, sé fuerte en la gracia. We're going to get 6 ways on how to be strong Y as a man. vamos a ver 6 cosas en las que podemos ser fuertes como hombres de Dios. Let's read verse 1. This is the main point. Vamos a 2 Timoteo 2:1 al primer punto. It says, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. It's important to understand when Paul says be strong. Es importante grammar. entender la gramática aquí cuando Pablo le dice a Timoteo, sé fuerte, revístete. First of all, it's in the de poder. present tense, El primera cosa es que está en tiempo presente, which means it's something that is ongoing. lo que significa que es una actividad que es continua, It's also passive, pero también es pasivo, which means something that happens to you. que quiere decir que es algo que ocurre en ti. So it's an ongoing event that is happening to you. Así que es un evento continuo que sigue ocurriendo en tu vida. It's not something that you do. You don't be strong. No es algo que tú haces, no es que tú eres fuerte, And it's not a one-time experience. y no es una experiencia de un solo momento, It's an ongoing thing that God does for you. sino es un evento continuo que Dios permanece haciendo. So it could be translated, keep being strengthened by the grace of God. Así que se podría traducir como sigue siendo fortalecido. Like Ephesians 6:10 says, be strong in the Lord and the power of His. Como Efesios 6:10 que dice, sé fortalecido por el Señor. And if you do this, you'll be strong when you're not. Y si tú haces esto, tú vas a ser fuerte cuando sientes que no lo eres. I don't have to be strong. Yo no tengo que ser fuerte, I'm trying to find that strength from God. sino que puedo encontrar esa fuente, esa fortaleza It's en not Dios. strong in you. No es que la fortaleza está dentro de ti, It's not strong in your personality. no es que la fuerza está en tu personalidad, It's being strong in grace. sino que eres fortalecido en la gracia. And grace is what God could do through your life. Y la gracia es lo que Dios puede hacer en tu vida. And so God wants to strengthen us in grace. Así que eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere fortalecernos en la gracia. So grace isn't just God's ability to forgive and cleanse us. La gracia no es nada más la habilidad de Dios para perdonarnos y limpiarnos, There's also an empowering element to it, sino es un elemento que nos empodera, to sustain you and empower you to do the will of que God. nos sostiene y nos impulsa y nos capacita para hacer la voluntad de Dios. So I can always do the will of God. Así que yo siempre puedo hacer la voluntad de Dios, In any circumstance, bajo cualquier any culture. circunstancia, bajo cualquier cultura, It's not up to me, porque no depende de mí, it's up to me to learn how to be strengthened by the grace of God. sino que lo que depende de mí es aprender a ser fortalecido por la gracia de Dios. As Paul says, Como Pablo 2 dice Corinthians, my grace is sufficient. en 2 de Corintios, la gracia es suficiente. And so I want to encourage you. Así que quiero animarte, Take what God's given to you and run with it. que tomes lo que Dios te ha dado y corras con eso. Let it flourish in what He has for you.
Deja que florezca. Don't look at yourself No te mires a ti mismo, and limit what God can do because of your weaknesses and inadequacies. porque Dios puede hacer grandes cosas con tus debilidades e inadecuaciones. That game was kind of interesting. ¿No? Ese juego a veces es interesante. You were given 5 beans. Como el que hicimos ahorita, te dieron 5 frijoles. What did you do with it? ¿Qué vas a hacer con ellos? Somebody multiplied it into over 30. Hubo quien nos multiplicó e hizo 30 frijoles. That's what you want to do with your life. Eso es lo que tú tienes que hacer con tu vida. And some guys really wanted to win. Y algunos tipos de verdad quieren siempre ganar. I don't know a lot of Spanish. Yo no sé mucho español, But one guy said, I'll bet all that I have in my pero hand. un chico dijo, te apuesto todos los frijoles que tengo en mi They mano. went through it and he lost. Jugaron y perdió, He opened his hand up abre sus manos and he didn't have any. y no tenía ya ningún frijolito. Watch out for these Christians. Así que tengamos cuidado de estos cristianos. So, Así que God called me into the ministry, Dios me llamó al ministerio and I know it's by the grace of God, y yo sé que es por la gracia de Dios. because I didn't have the abilities to be in the ministry. Yo no tengo las habilidades para estar en el ministerio. I'm quiet. Yo soy callado, I'm more timid. soy más tímido. And I felt those things would hold me back. Y yo creía que estas cosas podían jugarme en contra. And I let that be an excuse for a long time. Y dejé que esas fueran mi excusa But por I mucho realized tiempo. God could overcome those things by grace. Pero me di cuenta que Dios puede vencer estas cosas por su gracia. As a husband, Como esposo, God's called you to the leader. Dios me ha llamado a ser el líder. Not because you're smarter. Dios te ha llamado a ser el líder, no porque seas inteligente, no porque tengas más dones, He's called you to lead by grace. sino Él te llama a guiar por gracia. And you can't wait for your wife to give you permission to lead. Y Él no, You can't wait for your wife to give you permission to lead. y tú no puedes esperar a que tu esposa te dé permiso para que te vayas. That's being passive. Eso es ser pasivo. I have great confidence, Yo tengo mucha confianza, not in myself, no en mí mismo, but in the grace of God. sino en la gracia de That I Dios. can be a good husband, Que yo puedo ser un buen I can esposo, be a good father, que puedo ser un buen I padre, can be a good pastor, puedo ser un buen pastor, I can be a good Christian. puedo ser un buen cristiano, In any situation, bajo cualquier circunstancia, God perpetually strengthens me by grace. porque Dios me prepara y me fortalece por su gracia. So no excuses. Así que no hay excusas. See, for Timothy, Lo mismo para Timoteo. do what you can't do Haz lo que puedas hacer, by the grace of God. pero que sea por la gracia de The Bible Dios. says we're God's masterpiece by grace. La Biblia dice que somos la obra maestra de Dios por su gracia. What I like to encourage people is the outcome is based on the artist. Y quiero animarte recordándote que el resultado está en la mente del artista. So a painter takes dabs of paint on a palette Así como un artista agarra sus pinturas en una paleta and he makes something amazing out of the paint. y hace una cosa asombrosa ahí en el cuadro. It's not the paint, No es la pintura en sí it's the misma, artist's ability. es la habilidad del artista para And in plasmar. that analogy, we're just the paint. Y en esa analogía tú y yo somos como ese cuadro, ese canvas. God is the painter, Dios es el pintor and he says, this is what I'm going to do for your life. y Él dice es lo que yo quiero hacer con tu vida. That's what I can spend my entire life encouraging people to be what they could be in the Y grace. yo quiero pasar el resto de mi vida animando a la gente a hacer lo que Dios quiere que sean por la gracia de Dios. So be strengthened in the grace of God. Así que sean fortalecidos por la gracia de Dios. So Paul's going to tell us 5 particular ways, really 4, but we'll look at 5 on how to be strengthened in the Pablo grace. nos va a decir cuatro cosas, bueno, en realidad 5 cosas sobre cómo podemos ser fortalecidos. He says, you say as a teacher, Dice como maestro, as a soldier, como soldado, as an athlete, como atleta as a farmer, y como granjero. and in verse 7 I'm going to add as a thinker. Y voy a agregar una quinta que es como pensador. These are the metaphors of what it is to be strong in the grace of Estas son las metáforas que vamos a hablar sobre cómo ser fuertes en el Señor. God. So let's look at the first one. The first Vam- of these Vamos a la primera, illustrations, the teacher. el maestro. Paul says in verse 2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:2, perdón, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Let's look at 3 things about the teacher. Veamos 3 cosas acerca del maestro. First of all, the context. Primero el contexto. The context is Paul is telling Timothy to teach other men. El primero el contexto es que Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñe a otros hombres. And the context is definitely as a pastor,
Y el contexto, obviamente, como pastor, él tiene que levantar a otros hombres para que enseñen. So obviously all of you men are not going to be pastors in the body of Christ. Obviamente no todos van a ser pastores dentro del cuerpo de Cristo, But we can boil it down. We're all going to be teachers in the body of Christ. pero sí podemos quizá resumirlo a que todos podemos ser maestros dentro del cuerpo de Cristo. Some may stand before a congregation and teach. Algunos se pueden parar delante de una congregación y enseñar, But all of us can teach. pero somebody. todos nosotros podemos enseñarle a alguien. So this applies to all of us as men to be teachers. This applies to all of us as men to be teachers. Esto se aplica a todos nosotros porque todos podemos ser maestros, líderes. Teach your children. Tú le enseñas a tus hijos, You teach your friends. tú le enseñas a tus amigos, Teach your other men. enseñas a otro hombre, Your spouse. a tu esposa, People at work. a la gente en el trabajo, Obviously those who don't know the Lord. obviamente a los que no conocen al And Señor. you teach by both word and example. Y tú enseñas la Biblia por tu ejemplo. You simply pass on what you know. Sencillamente tú compartes lo que sabes. And what's been taught for the last 2,000 years in the life of the church. Y tú compartes lo que se te ha enseñado a ti durante más de los 2000 años que tiene la iglesia de Teach existir. other believers that are suffering. Puedes enseñarle a otros creyentes acerca del Find a sufrimiento. new believer and teach them what you know. Tú puedes encontrar a un creyente nuevo y enseñarle lo que tú ya sabes. Surely you can find someone dumber than you and pass on them. Seguramente puedes encontrar a alguien menos inteligente que tú y pasarle lo que tú ya sabes. You have something that's been deposited, you pass it on. Tú se te ha depositado algo que tú puedes compartir con alguien más. The second thing is the task of the teacher. El segundo es la meta o el llamado del maestro, In English la obra. it says, commit these things to faithful men. Aquí dice la encomienda, aquí dice encarga. It's an interesting word. Es una palabra interesante. I love words. A mí me encantan las I'm palabras. a word nerd. Soy un nerd de las I palabras. study all these Greek words because they're rich in meaning. Yo estudio las palabras en griego y absorbo su riqueza. Words are important. Las palabras son importantes. I went to the bathroom. Hoy fui al baño. One said caballeros. Uno decía caballeros The other one I think said damas. y otro decía damas. ¿Sí va? Dice damas. Important to know the difference. Así que de verdad es importante conocer la diferencia. So words are important. Así que las palabras son importantes. So this word means to deposit for safekeeping. Y esta palabra significa depositar para salvaguardar. Paul uses it in verse 12 and 14 of chapter 1. Pablo la va a utilizar en el versículo 12 y en el versículo 14 Treasure to be guarded. como un tesoro que tiene que ser cuidado, Money that's deposited into an account to be safe. como cuando tú depositas el dinero en el banco para que sea guardado. And so first we need to be preserving what's been passed on. Lo primero es que tenemos que preservar lo que se nos ha sido dado. We don't come up with new ideas. No venimos con ideas nuevas, no nos We just inventamos, take what's been given to us over the last 2,000 years and pass that on. sino que tomamos lo que se nos ha enseñado en los últimos 2000 años y lo transmitimos. So as men, we need to be men of doctrine. Así que como hombres tenemos que ser hombres o varones de doctrina. I teach all kinds of doctrinal classes. Yo enseño muchas clases doctrinales. At our church, we raised up a school that was a 4-year program, primarily a doctrine. En nuestra iglesia levantamos una escuela que principalmente enseña doctrina. I wanted people to know doctrine. Yo quiero que la gente conozca la I wanted them doctrina. to preserve it, to pass it on purely to the Yo quiero que la gente, que ellos transmitan puramente la doctrina. And Paul says, I've received this, if you've heard it in many witnesses. Pablo dice, esto que has escuchado de muchos testigos, This is how you know it's true. It's not just one person saying this. por eso sabemos que es verdad, porque muchos testigos lo han escuchado. You don't want to be influenced by a guy that he's the only one that believes this strange doctrine. Tú no quieres ser influenciado por un tipo que tiene esta doctrina nueva que se inventó, ¿verdad? The truth is spread out, Sino que la verdad tiene que ser taught esparcida by many people, y ha sido escuchada por muchas and it personas gets passed on from generation to generation. y ha sido pasada de generación en generación. What we teach is at least 2,000 years old in the New Testament. Lo que nosotros enseñamos tiene por lo menos 2000 años de antigüedad. The third thing is the method. Porque la tercera cosa es el método. This is the encouraging thing about being a teacher. Y esto es algo que me anima al ser maestro. You can participate with 4 generations. Que puedes participar de por lo menos 4 generaciones. Paul mentions 4 generations here. Aquí
Pablo está involucrado, menciona 4 generaciones. Paul's the first generation. He said, I taught you, Timothy. Pablo es la primera generación, dice lo que yo te enseñé. Timothy's the second generation. Timoteo es la segunda generación. He says, you teach it to other men, Le dice, enseña a otros hombres, and they'll teach it to the next group. que es la tercera generación, y luego a otros hombres. And this is how God's passed on His truth for 2,000 years. Y así es como la verdad se ha ido transmitiendo de generación en He's generación. not changing that method. Y no, ese método no cambia. So you're somewhere in a link of 4 generations. Así que de una u otra forma tú puedes estar ligado con 4 generaciones. Timothy had his grandmother Lois, Timoteo tenía a su abuela Luis, his mom Eunice, Eloísa, su mamá Eunice, Timothy, Timoteo, and those he was teaching in Ephesus. y luego aquellos a quien Timoteo enseñaba en Éfeso. What a privilege to be a link of 4 generations. Qué privilegio, ¿no? El que tú puedas ser el enlace entre 4 We're generaciones, passing on the truth. que pasa la verdad, We're guarding it and then we're passing it on. resguardándola y después transmitiéndola. And so this is God's only method of passing the truth on. Y ese es el único método de Dios para que transmitamos la verdad sin adulterarla. It's simple, but it's God's way of doing it. Es simple, pero esa es la forma correcta de hacerla de parte de Dios. This is why I get involved with church planting. Esa es la razón por la cual yo estoy involucrado en la plantación de iglesias. At my church, Tengo mi iglesia, we planted a bunch of churches. plantamos muchas iglesias, Those churches went on to plant other churches. y esas iglesias fueron y plantaron otras iglesias. I call those my grandchildren. A esas yo las llamo mis nietas. I have grandchildren in life. Y tengo nietos en la vida, They're such a joy. y son un placer. And then to have grandchildren is a blessing. Y que ellos también tengan nietos es una bendición. I'm waiting for those grandbaby children to plant churches so I get a great grandchild. Y yo estoy esperando que los hijos de mis nietos vayan también y planten. 4 generations. Ya son 4 Simple generaciones. by being a teacher. Es fácil al ser maestro. You may not see the importance of it, but you're that link. Quizá no veas ahorita la importancia, pero tú eres ese enlace. Keep that link strong. Así que mantén ese enlace fuerte. The previous generations kept it strong for us. La generación que vino antes de nosotros la mantuvo fuerte y sólida para nosotros. I used to be worried about the next generation Yo solía preocuparme por la siguiente generación, because they're facing some really difficult things to come. porque realmente están enfrentando situaciones difíciles y complejas. But God's method is the same for this next generation. Pero el método de Dios es el mismo y también para la generación que viene. My generation teaches that next generation. Mi generación le enseña a la siguiente They keep generación passing it on. y ellos continúan transmitiéndolo. And my trust is that the truth is going to prevail. Y mi confianza es que en las siguientes generaciones la verdad va a permanecer. Not the people, but the truth. No la gente, pero la verdad. I'm sure my generation ahead of me Estoy seguro que la generación would have come to me. que venía antes que yo me pasó correctamente la verdad. I started pastoring when I was 22 years old. Empecé a pastorear cuando tenía 22 años. I wouldn't go to a church that had a 23-year-old pastor. Yo no, what was that? I wouldn't go to a church that had a 23-year-old, not now. Yo no fui a otra iglesia durante 23 años. Someone entrusted me with the gospel responsibility. Alguien me confió el evangelio y la responsabilidad. They didn't say, oh, the church is in good hands with Brian. Y ahora mucha gente dice que las iglesias están en buenas manos con Brian, They trusted in the teaching of the word to be passed on. porque confían en que yo enseño When I first started, I didn't have children. correctamente. Cuando yo empecé no tenía hijos, I was going through Ephesians 6 on how to raise children. así que tuve que ir a Efesios 6 para aprender cómo criar hijos. I've used my cat as an example. Yo antes de eso yo usaba mi gato como ejemplo, como ilustración, I got my cat to obey me. para que mi gato me obedeciera. That was the best I had to offer. Ilustrar ilustraciones de mi gato era lo mejor que yo podía ofrecer a la gente, I was simply passing on truth. al tiempo que yo pasaba y compartía la verdad. You stand somewhere in those 4 generations. Así que tú estás en algún punto de estas 4 generaciones. Keep passing on the truth. Así que continúa transmitiendo la verdad. God's grace, with God's help, pass on the truth. Con la gracia de Dios y por la gracia de Dios transmite la verdad. The third thing is the soldier. La tercera cosa es como Third thing soldado. is about the soldier. Vamos a ver 3 cosas acerca del Let's soldado. look at 3 things about the soldier from verse 3 and 4. Esto lo vamos a ver en el versículo 3 y 4. It says, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one entangled in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Paul's going to use the soldier, the athlete, and the farmer. Pablo va a utilizar al soldado, al atleta y al granjero. He uses these in 1 Corinthians 9 as well, so it must be something he really likes. También lo utiliza en 1 Corintios 9, así que ha de ser importante, ¿verdad? Let's look at three things about the soldier. Vamos a ver estas tres cosas acerca del soldado. First is the power of the soldier. El primero es el poder del soldado. Notice it says that you are engaged in warfare. Dice No one engaged. que nadie se está alistado como se enreda en los negocios de la vida. That means you've been enlisted. Eso significa que tú estás alistado en el ejército de Dios. Once you got saved, you were thrown into the front line. Así que cuando fuiste salvo, te aventaron directamente a la primera línea. You need to realize that. Tienes que darte cuenta de eso, que You're always on the front line. como cristiano, estás siempre en la primera línea de la guerra And the espiritual. power comes where God says, all right, now I'm going to put the armor upon you. Y el poder viene de Dios, así que tenemos que ponernos la armadura de He Dios. says, put on the full armor of God. Así que dice la escritura que nos pongamos por completo la armadura. This is where your power comes for protection and for offense. Pues de ahí viene el poder para que tú te protejas, pero también tengas la ofensiva. You don't want to be walking around in your pajamas. Tú no quieres andar caminando, ¿verdad?, en la guerra, en la primera línea, en pijama. You got your slippers on. Tienes tus... You're going to be in Chanclas, ¿verdad? serious trouble. Tú no vas a andar... Si tú vas a la guerra con tus chanclas o tus guaraches, vas a tener problemas. And there's never a time where you're not in the battle. Y tenemos que darnos cuenta que estamos en la guerra. I say, well, I'm going to take a break. Y a veces decimos, bueno, quiero tomarme una pausa. Well, the enemy's going to shoot at you while you're sitting there taking a break. Bueno, si tú te tomas una pausa, seguramente el enemigo va a venir y va a atacar a tu esposa. And the battle is tiresome. Y la batalla es ardua. But God's given you all the resources you need Pero Dios te ha dado todos los recursos que tú to be necesitas strong in that battle. But para que grace. seas fuerte por la gracia de Dios en la Keep batalla. the full armor of God on all the time. Y que puedas tener la armadura completa de Dios durante todo el tiempo. Because Paul says we wrestle. Porque Pablo dice que And it luchamos. literally means hand-to-hand combat. Y eso significa literalmente un combate mano a mano. It's up close and personal. Es cercano y personal. And the devil knows every one of your weaknesses. Porque el diablo conoce cada una de tus debilidades. But so does God. Pero también Dios las God conoce. says, here's the resources you need. Y Dios Don't dice, know it. aquí tienes los recursos que necesitas, no vayas sin estos recursos. There's never a time where you can take a break. Porque nunca hay tiempo para que tú tomes un There's descanso. never a time where you can have a piece of your armor missing. No tienes tiempo para que te quites, ¿verdad?, una pieza de tu armadura. You say that sounds hard. Esto suena fuerte, ¿verdad? It's impossible. Bueno, es imposible. That's why you have to be strong in grace. Es imposible que te quites la armadura en la batalla. Strengthened by the power of God. Así que es por eso que es importante que por la gracia de Dios tomemos la armadura y seamos fortalecidos por él. One of the greatest tools the devil uses is discouragement. Una de las grandes herramientas que el diablo utiliza es el desánimo. And if you're in the ministry, it's multiplied. Y si estás en el ministerio, eso se multiplica. Every pastor quits every Monday. Todos los pastores renuncian cada lunes. The devil likes to tell them their sermon was horrible, El diablo les viene y les dice que su mensaje estuvo horrible, they're not very effective, que no son efectivos. maybe the church isn't growing as you want. Quizá la iglesia no está tampoco creciendo como ellos quisieran. Sometimes you get some encouraging notes from people that tell you, Y a veces recibes, ¿verdad?, mensajes de ánimo ahí que te dice la congregación, ¿verdad?, que no eres muy bueno como pastor. so C.S. Lewis tells a story and he calls it the devil's garage sale. C.S. Lewis cuenta una historia que se llama La venta de garaje de el diablo. And he's putting all of his tools on sale. Y él pone todas estas herramientas a la venta. And there's one over on the left-hand side that's like the most radically expensive. Y hay una del lado izquierdo que parece la más cara. And it's this like long tool with a hook on it. Y es como una gran arma, como que tiene un garfio, como que se engancha. And a person asks, well, why is that one so much and what is it? Y una persona dice, ¿qué es esa cosa y por qué cuesta? He says, oh, Tanto. that's my best tool. Y el diablo dice, esa es mi mejor herramienta. It's called discouragement. Y se llama desánimo. It's long, so I could keep at a distance. Es larga para que la puedo tener al alcance mío. And it's got like a hook on it with a sharp edge. Y tiene un garfio
puntiagudo al final penetrate the person's mind. para que pueda penetrar en la mente de la persona They think it's their thoughts all the time. y que ellos crean que son sus pensamientos todo el tiempo. And he loves to discourage. Porque el diablo ama desanimar. Because the difficulties can be just overwhelming. Las dificultades pueden ser abrumadoras, mis hermanos. And that's when he likes to punch below the belt when you're discouraged. Y ahí es donde el diablo quiere venir y golpearnos cuando estamos desanimados. This is why there's never a time we cannot have the full armor of God. Por esa es la razón por la cual no tenemos que estar todo el tiempo sin la armadura puesta. So Timothy has to face these people with these sophisticated arguments, Así que sophisticated philosophies. Timothy had to face it. Así que Timoteo tenía que enfrentar estas filosofías complicadas en la iglesia. I don't think Timothy was as smart as Paul. Yo no creo que Timoteo haya sido muy inteligente. And so these were a challenge for him. Así que por esa razón estos eran retos para él. And it's easy just to say, well, how do I battle this? Y me imagino que él ha de haber dicho, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo lucho con esto? Paul ¿Cómo tells us enfrento in esto? 2 Corinthians 10 that our weapons are mighty. Por eso Pablo en 2 Timoteo dice que nuestras armas son espirituales, Just demolishing arguments. para que podamos demoler los argumentos que se levantan contra nosotros. Arguments are things contrary to God's word. Estos argumentos que se levantan contra la verdad de Dios. We're facing that today. Y hoy en día, enfrentamos esto. And it'd be easy to say we don't seem to be winning the argument in the culture. Y pareciera que no estamos ganando, ¿verdad?, estos argumentos en la cultura actual. Isn't it frustrating that people believe some of the dumbest things? ¿No les asombra cómo en la actualidad mucha gente cree cosas muy tontas? How could you believe that a man could become a woman? ¿Cómo es que la gente puede creer que un hombre se puede convertir en mujer? Or a woman can become a man? O que una mujer se puede volver hombre. It's not even possible. Eso es imposible. To me, it doesn't matter what word you put on it. It's just not true. No me importa la palabra que tú le quieras poner, sencillamente eso no es verdad. And people are committed to these things. Y la gente de verdad está comprometida con estas filosofías. Or that two men can get married or two women can get O married. que dos hombres se pueden casar o que dos mujeres se pueden casar. It's like at the foundation of society. Ese es el fundamento de la sociedad, del matrimonio. It's easy to get discouraged. Y eso nos desanima, ¿verdad? So I'm not so skilled to be able to convince people that it's wrong. Y a veces nos desanimamos pensando que no estamos completamente capacitados para poder hablar esta verdad. Paul says in that context, preach the word. Y Pablo dice que en este contexto predica la palabra. Give people God's word. Dale a la gente la palabra de Dios. In season and out of season. When they want to listen, when they don't want to listen. En tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, quieran o no quieran escucharla. I don't have the ability to convince people, Yo no tengo la habilidad para convencer a la gente, but I can explain what God's word pero says. sí puedo explicar la palabra de Dios. That's the power that I have. Ese es el poder que yo tengo. In the beginning, God created the male and female. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer. That's all there is. Eso es todo lo que hay. We either accept that or reject it. O lo aceptas o lo rechazan. Yo tengo que continuar predicando esa verdad. I don't have to be that smart. Yo no tengo que ser tan I inteligente. don't have to be smarter than them. Yo no tengo que ser más inteligente que ellos. But I am because I have God's word. Pero sí lo soy porque yo tengo la palabra de Dios. Why should I be discouraged when I know that has the truth? Why should I be discouraged? I know that has the truth. ¿Por qué debo yo de estar desanimado si yo cuento con la verdad de Dios? Keep preaching that truth. Continúa predicando la verdad. Keep preaching God's word. Continúa predicando la palabra de Dios. Second thing is the mindset of the soldier. Lo segundo es la mentalidad del soldado. He says you need to endure hardships. Dice que tienes que estar preparado para enfrentar las dificultades. We must endure hardships. Debemos enfrentar las dificultades. Literally, that word means to suffer with. Tenemos que sufrir. And so it means that we are soldiers and we're suffering with other soldiers. Así que significa que somos soldados y tenemos que sufrir con otros soldados. And we shouldn't be surprised that we have to suffer because we're in battle. Y no debe de sorprendernos el sufrimiento cuando nos damos cuenta que estamos en la batalla. When you're in the front lines, you're going to get shot at. Si estamos en la primera línea, evidentemente nos van a atacar, nos van a disparar. Some people are going to get blown up. Algunas personas los van a volar. Somehow some survive on the front line. De alguna forma, algunos sobreviven estando en la primera línea. Some may miss a leg or an arm Algunos pierden un brazo o una pierna or lose their sights. o pierden la vista. The
That's battle. Así es la guerra. And Paul says you need to take your share of suffering. Y Pablo dice, tienes que agarrar tu sufrimiento y compartirlo. This is the mindset of someone that's strong in grace. Esa es la mentalidad de alguien que es fuerte en la gracia. Paul says in Colossians that he's filling up the sufferings of Christ. Pablo dice en Colosenses que somos compartícipes con el sufrimiento de Cristo. Not in relation to salvation, but the body of Christ is going to suffer. No en relación a la salvación, sino en relación a las dificultades que vamos a enfrentar. Paul says I'm taking my share. Pablo dice, yo tengo parte del sufrimiento. As a man, you need to take your share of suffering. Como hombre, tú también tienes que tomar tu parte del sufrimiento. And you realize sometimes that comes from the church. Y a veces tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento viene de la iglesia misma. Church people can be nasty as snakes. La gente de la iglesia puede ser tan mala como una iglesia, como una serpiente. Or lovely as angels. O también pueden ser tan odiosos o muy angelicales. Jesus said when he was asked where'd you get those wounds, got them in the house of my friends. Cuando Dios te pregunte de dónde obtuviste esas heridas, a veces voy a responder en la casa de mis It's amigos. a mindset we need to have. Y esa es la mentalidad que tenemos que Because what tener. happens is we get hurt Porque lo que pasa es que somos heridos and we back away from our calling. y a veces cuando somos heridos nos alejamos de nuestro llamado We say this isn't fair, y decimos esto no es justo, this isn't right. esto no es correcto, You need to have a different mindset. así que tienes que cambiar tu mentalidad. God's going to call me to suffer. Dios me ha llamado a sufrir, I'm going to suffer with my other soldiers. así que voy a sufrir con otros It's soldados, all part of the battle. porque esto es parte de la batalla And I need to press on. y yo tengo que seguir adelante. I don't know if I can. No sé si puedo, This is where being strong in grace comes. por eso la palabra dice que seamos fuertes en la gracia de Dios. The third thing about the soldier is a single focus. La tercera cosa acerca del soldado es que él tiene está enfocado en un objetivo claro. It says, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of life, that they may please him who enlisteth. Dice, ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. The single focus is to please the Lord. El único enfoque, o el enfoque correcto es agradar al Señor. Everything revolves around I want to please God. Todo debe girar en torno a agradar al Señor. That is my one and only priority. Esa es mi única y primera prioridad. Everything else will flow into that. Todo lo demás debe de fluir hacia eso. But if that's not my main priority, Pero si no hago de esa mi mayor prioridad, something else is going to become the priority. entonces algo más se va a volver mi prioridad. Something else is going to become important. Algo más se va a volver importante. And that's what he says, the affairs of life. Por eso dice el texto, los afanes de la vida. He's not talking about sinful things necessarily. No está necesariamente hablando de cosas He's pecaminosas, talking about all the stuff that you got to do in life. sino está hablando de todas las cosas que tenemos que hacer en la vida. And those can become the priority. Y a veces todas esas cosas se pueden volver nuestra prioridad Then you fit God in. y a veces queremos meter a Dios en eso. Strong men said pleasing God is a priority. Los hombres fuertes dicen, complacer al Señor es mi prioridad. And I found if I set that as a priority, Y yo he descubierto que si pongo eso como mi prioridad, all these other things get in focus. entonces todo lo demás en mi vida adquiere el enfoque correcto. And I'm able to line up the way they should be. Y entonces todo se alinea como se debe de ser. People ask me, well, how do you balance family and ministry? La gente me pregunta, ¿cómo es que balanceas familia y ministerio? I say, you don't. Yo respondo, sencillamente no lo haces. There's no formula. No hay una fórmula. Because the Lord may call me to do something at 3 in the morning. Porque el Señor puede llamarme a hacer algo a las 3 de la mañana. I can't have a chart, so no, that's family time. Y yo no tengo ahí, ¿verdad?, una gráfica que dice, no puedo porque esto es tiempo de familia. Or my family may need you for something, and there's something going on at church. O que mi familia me necesite y esté pasando también algo en la iglesia. I said, Lord, I want to please you. Yo digo, yo tengo que complacerte, Señor. Show me how to do that. Enséñame cómo hacerlo. And so now there's times where I had to say no to the church. No, I can't be at that. Y ahora hay veces que tengo que decirle a la iglesia, no puedo porque tengo otra cosa que My hacer. family needed me. Porque mi familia me There's other necesita. times I couldn't be at a family event because I knew I needed to be at this church. Y hay otras situaciones en las que no pude estar en un evento familiar porque tenía que estar en algo de la I iglesia. didn't let the church make me feel guilty, Yo no dejo que la iglesia me haga sentir culpable, nor did I let my family make me feel guilty. ni que mi familia me haga sentir I had culpable. a priority. I want to please God. Porque tengo mi prioridad clara, que es complacer al Señor. When I set that as a focus, all the other priorities Cuando pongo ese como mi enfoque principal, entonces todo lo demás se alinea start to balance. y las cosas se empiezan a balancear por sí mismas. So we're engaged and we have to
set the Lord as the main priority. Así que tenemos que engancharnos y poner al Señor como nuestra prioridad principal. The fourth thing is the athlete. El cuarto ejemplo es el atleta. Look what he says about the athlete. Ve lo que dice acerca del atleta. He says, and also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha de acuerdo con las normas. Let's look at three things about the athlete. Tres cosas acerca del atleta. The general meaning. El significado general. The Greek word athleto. La palabra aquí en griego es atleto And it describes all kinds of athletic events. y describe cualquier tipo de actividad atlética. Paul uses a boxer, a runner, a wrestler. Pablo usa boxeador, corredor, luchador And it means to compete necessarily. y significa competir. So when you compete, that means you're going to train. Así que cuando el competir significa que tenemos que ser entrenados. Paul would say he disciplines his body. Pablo dice que tienes que disciplinar el cuerpo. Keeps it under subjection. Tienes que sujetar tu He cuerpo. views himself as an athlete. Porque él se ve a sí mismo como un atleta. Think of all the things an athlete has to say no to. Piensa en todas las cosas que un atleta tiene que decirle no. That's why I'm not an athlete. Por esa razón, evidentemente no soy atleta, ¿verdad? Can't eat this. Tengo que dejar esto, Got to do this over here. pero tengo que hacer esto de este lado. Time schedule. Horarios, So, but as a Christian, this is the way I want to live. pero como cristiano sí quiero vivir de esta I forma. want to bring my body into subjection. Quiero traer mi cuerpo I want to be, a sujeción. I want to be in control over everything that my body desires. Quiero controlar lo que mi cuerpo desea. And Paul says that we can be, we're not slaves to sin anymore. Pablo dice que no somos esclavos del pecado, por lo tanto sí podemos controlar. So there's nothing in our life that we should be subject to. Así que no debe haber nada en nuestra vida que nos haga esclavos. So yeah, but these things I'm battling are strong. Sí, estas cosas luchamos y son fuertes, I believe grace is stronger. pero yo creo que la gracia es mucho más fuerte Strong in grace to overcome these things. y que podemos ser fuertes en la gracia de Dios para vencer estas cosas. The second thing is the reward. La segunda cosa es la recompensa. Paul says the athlete is crowned. Aquí dice que el atleta, Pablo dice que el atleta es coronado. 1 Corinthians says run in such a way to win. Pablo dice en 1 Corintios que corramos para ganar. I don't like to jog, A mí la verdad no me gusta trotar. but I watch people that jog. Y yo veo a gente que trota. And some people, man, they're just seem like make it look so easy. Y mucha gente lo hace parecer que es tan fácil. And I see people, they're struggling. Y yo los veo y de verdad creo que están luchando. It's like, it hurts. It looks like it hurts. Parece que les duele cuando trotan. I don't want to do that. Yo no quiero hacer eso. But Paul's running to win the race. Pero Pablo está corriendo para ganar la carrera. What does that look like in your mind? ¿Cómo lo visualizas esto en tu Runner is mente? trying to win the race. Un atleta que quiere ganar la carrera. Now compare your walk with Jesus and that. Ahora compara tu caminar con Cristo con esa ilustración. This is what we're to refine. Y, ¿cómo es that? This is what we're to refine in our life. Y es lo que tenemos que refinar en nuestras vidas. I don't have any problem admitting it. I love to win. Yo no tengo un problema con tener esta mentalidad para ganar. I hate to lose. Yo odio perder At anything. en cualquier cosa. Even like board games in our family. Como los juegos de mesa en mi familia. I have 5 children. Tengo 5 hijos We almost go to blows over these. y a veces la cosa se pone, ¿verdad? All my kids are Porque todos mis hijos y yo somos competitivos. When I play sports, I the same way. También cuando juego deportes. And now as a Christian, I want to be the same way. Y también como cristiano quiero ser así. I'm not just on the track. No nada más estoy en el camino, ¿verdad? I want to be crowned. Quiero ganar. And for me, it's what God's called me to do in life. Y para mí eso es lo que Dios me ha llamado The reward en la vida. is being fruitful. Porque la recompensa es ser fructífero. Seeing God bear fruit through my life. Es ver que Dios produce fruto en mi vida. And so that means I'm ready to win. Y eso significa que estoy listo para ganar, que vivo para ganar. I have to be self-motivated. Y entonces yo tengo que motivarme. You can't have someone pushing you as an athlete. Así que debes de tener algo, ¿verdad? Como atleta, alguien que te anime, que te empuje. That athlete has to willingly submit to all the training. El atleta tiene que someterse voluntariamente a todo el entrenamiento. And so I don't want to just be in the competition. I want to win.
Así que no quiero estar nada más por estar en una competencia, yo quiero ganar. When we go, our coach would say, act like you've been here before. Cuando estoy compitiendo, tengo que recordar que tengo que hacerlo. And when you go, but don't get there and be all happy that you're just there at the events. Don't get there and just be happy that you're there at the events. No tengas esta mentalidad de, pues estoy contento nada más de estar participando en el evento, ¿verdad? You're not here to compete, you're here to win. No estás aquí para competir, estás aquí para ganar. I want to take that mindset in my walk with Jesus. Así que yo quiero tener esta mentalidad en mi caminar con Jesús. The third thing about the athlete is the obligation. La tercera cosa del atleta es la obligación. It says you have to compete according to the rules. Dice que debemos competir de acuerdo a las reglas. So character counts. Así que el carácter importa. Not just ministry, No solo el ministerio, not just the gift, no solamente el don, but also your lifestyle. sino tu estilo de vida. No shortcuts. No hay atajos. You can't want the ministry but not want to live like it. No puedes ganar en el ministerio sin vivir como Cristo. So he says there's rules. Así que hay reglas. In the Greek games, an athlete had to compete by the rules. En los juegos griegos tú debías de competir según las normas. One of the rules was he had to swear before Zeus that he trained for 10 months. Para competir en los juegos griegos tenías que jurar ante Zeus que ibas a entrenar por 10 meses. Upon his life as well. Y sobre la vida And then when jurabas. he was in the event, he had to obviously obey the rules. Y cuando estabas en el juego, obviamente tenías que seguir las reglas. And that's what Paul says. He didn't want to be a castaway. Y eso es lo que Pablo dice, That he preached to others to become a castaway. que prediques para ser, Castaway, he started. para que a veces, para que no haya nada que te descalifique. And so Paul says he beat his body into subjection. Y por eso Pablo dice que sujetes tu cuerpo. You have to compete by the rules. Tienes que jugar bajo las The rules normas, that God says. las normas que Dios ha establecido. And so just because God may bless your ministry, it's not giving approval of lifestyle. Solo porque Dios o bendiga tu ministerio no significa que Él apruebe tu estilo de vida. God could bless a donkey, right? Dios puede bendecir a un burro, ¿verdad? So it doesn't matter what God can do. Así que no importa lo que Dios puede But hacer. he wants you to be a vessel of honor and sanctified. Pero Él quiere que tú seas un vaso de honor para su santificación. And too many men break the rules sexually. Y muchos hombres rompen las reglas sexualmente hablando. It's a great temptation in the Bible. It's a great temptation in every society and culture. Romper las reglas en la Biblia, que la Biblia establece. Si rompes las reglas que la Biblia establece, vas a romper las reglas en cualquier área de la vida. This is why I told you were ugly. Por eso el pecado es feo. So I say that because if a woman's attracted to you, Así que si una mujer se siente atraída por ti, it's the devil. es el diablo. It's not your good looks. Porque no es porque realmente tú seas guapo. Go look at yourself in the mirror. La neta, vete en el espejo. It's a miracle that your wife loves you. Es un milagro que tu esposa te ame. So some other woman, it's not you. No otra, porque si fue otra mujer, la verdad no eres por ti. Movie fail. Porque fallamos, ¿va? I get that right? Just remember that. Recuérdalo. I said that to my church many times at Lumber. Le he dicho esto a mi iglesia muchas veces. And one man was leaving the church, he shook my hand. Una vez un hombre iba saliendo de la iglesia y me agarró de la mano He said, have a good day, ugly. y me dijo, ten un buen día, feo. It's a good reminder. Y eso fue un buen recordatorio. So I say, God bless you today. Así que le dije, Dios te bendiga Say, have a good day, ugly. y ten un buen día, feo. So just realize temptation is there. Así que sé consciente que la tentación está God ahí can be presente. by the rules. Dios quiere que compitas bajo las This reglas, is in your private life. aquí en tu vida No privada, one sees what you're doing. en donde nadie ve lo que haces. That athlete had to be self-disciplined. El atleta tiene que ser autodisciplinado, People were watching and when they weren't watching. cuando la gente ve y cuando la gente no te ve. The fifth thing is the farmer. Y el siguiente, la quinta ilustración es el granjero. We're out of time, so I'm going to wrap this up pretty quick. Así que vamos a resumir esto porque el tiempo se ha ido Speaks about volando. being a hardworking farmer. Y habla de ser un labrador que se esfuerza. Says the hardworking farmer must first partake of the crops. Dice, el labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los I frutos. want to blend two things: Quiero aquí unir dos cosas, hardworking el trabajo arduo and faith. y la fe.
These are crucial in your ministry. Estos dos elementos son cruciales en tu ministerio. A lot of people don't realize that pastors actually work very hard. Mucha gente no es consciente que los pastores trabajamos bien fuerte. I am tired all the time, Yo estoy cansado todo el tiempo, and I'm always doing something. porque siempre estoy haciendo algo. You don't punch in and punch out. Golpeo y golpeo. The work of the church is never done, Porque el trabajo de la iglesia nunca termina and it takes a lot of hard work. y requiere mucho Some trabajo. people again say, you speak 2 or 3 times a week. Mucha gente dice, ¿cómo va a ser tan pesado, tan cansado si hablas 2 o 3 veces a la semana nada más? I'd like to trade you my routine just for a week. Yo quisiera que cambiáramos, ¿verdad? Por una semana nuestra rutina para que So if you want to be vieran. in the ministry because it's easy, don't do it. Si tú quieres estar en el ministerio porque tú percibes que es fácil, ¿sabes qué? Whatever you do No. for the Lord, it's going to be hard work. Cualquier cosa que hagas para el Señor va a ser un trabajo But you duro. also need to work in faith, Pero también tienes que trabajar en fe. depending upon God to bless that hard work. Y depende de Dios bendecir nuestro trabajo Because esfuerzo. our hard work can accomplish nothing. Porque por sí solo nuestro trabajo arduo no produce nada. So the hardworking farmer first partakes of the crop. Así que aquí dice que el labrador primero participa de los frutos. That's what motivates him. Esa es una motivación. I'm going to work hard because I can see this crop coming. Porque voy a trabajar mucho para poder ver esta recompensa. No farmer's going to go out there and plow the field and sow it and say, well, it probably won't work, but I'll give it a try. Ningún labrador, ningún campesino va y labra la tierra y pone la semilla y dice, pues a ver qué sale. I mean, there's all kinds of things that could go wrong. Muchas cosas pueden salir mal. You got crop failure, Quizá la semilla no you funcionó, got disease, o a lo mejor hay you enfermedad. got birds, Están también las aves, los insectos, weather, el clima, weeds, la hierba mala, not enough water, falta de agua, escasez de agua, thieves take your stuff. o que venga alguien y se robe tu... So there's a lot of problems that come up. Muchos problemas pueden surgir And once again, it's easy to get discouraged. y es muy fácil que nos desanimemos. Why put in all this hard work? ¿Por qué tenemos que poner arduo esfuerzo? You don't often see the fruit just like that. Porque con frecuencia no vas a ver el fruto a la primera. The farmer's got to sow and then he's got to wait. El campesino, el labrador tiene que sembrar, trabajar y esperar. Wait for that season. Esperar a la temporada. That's what motivates him to work hard, Y eso es lo que lo motiva a él a trabajar aún más fuerte. to receive that crop. El saber que en el tiempo correcto va a cosechar. I'm sure when a farmer tastes an apple from his own tree, it tastes sweeter than what to us. Yo imagino que alguien que siembra, si agarra una manzana de un árbol que él sembró, le va a saber mucho más dulce esa manzana que una manzana que él compre en el supermercado. Because he put all that hard work in. ¿Por qué? Porque él puso todo su esfuerzo en esa. And I think the most joyous people in the church Y creo que el mayor gozo de la gente de la iglesia are the hardworking ones. es estas tierras que trabajamos duro, When they see the fruit, they rejoice in that fruit. porque cuando ellos ven el fruto se regocijan en ese fruto. We need to sow in hope. Pero tú tienes que sembrar en esperanza. You can't say, well, this probably won't work. No puedes decir, bueno, a lo mejor esto no funciona. You need to continue to take steps of faith. No, tú tienes que seguir dando pasos de fe. I'm 63, going to be 64 next month. Tengo 63 y al próximo mes tengo 64 I'm still taking steps of faith. y yo aún sigo dando pasos de fe. And I want this step of faith to be large, take more faith than the last step of Y faith. yo quiero que el siguiente paso de fe sea más grande que el paso de fe anterior I que want di. to grow from faith to faith. Quiero ir de fe a más I fe. want to plateau. No quiero estar en una meseta, I want to keep pressing forward. sino que quiero seguir avanzando. And you don't want to get comfortable in your faith. No te acomodes, te pongas cómodo en tu fe. Christianity is not supposed to be comfortable. A veces el cristianismo se vuelve muy cómodo, There's risk involved. pero hay un riesgo involucrado. Farmer, like each year, risks everything he has for that crop. El labrador pone todo en riesgo cuando va a hacer su cosecha cada It vez, could go bad. porque todo puede ir muy mal. And I've had a number of things go bad. Ya vimos muchas cosas pueden salir I've mal. taken some steps of faith that just didn't work out. En mi vida personal yo también he dado pasos de fe que al final del día no resultaron en nada bueno. We were trying to buy a piece of property. Queríamos comprar una propiedad, It was a school, una escuela, and a rich guy came and says, I want to buy that for your church. y vino un tipo rico y dijo, yo les compro por ustedes esa. All you got to do is come up with a down payment, and I'll make the payment on the school.
Lo que ustedes tienen que hacer nada más es juntar y dar el enganche y yo me encargo del resto. So I went to my church and says, we need to raise $50,000. We got someone that Entonces will pay the yo rest. vine a la iglesia y le dije tenemos que juntar $50,000 porque alguien más va a pagar el resto. We went to the school, we prayed over it, everyone was excited. Fuimos a la escuela, oramos por ella, nos emocionamos, Put our $50,000 in escrow, dimos nuestros $50,000 de enganche and the rich man disappeared. y ¿qué creen? El hombre rico se borró And we lost that 50,000. y perdimos la propiedad y el dinero. It's horrible. Fue horrible, I looked like a fool. parecí un tonto ahí. That's when I quit the ministry and started selling real estate. Ahí es cuando uno piensa, pues dejo el ministerio y me dedico a los bienes raíces, ¿verdad? No, I didn't do that. No, obviamente no hice eso. I had to pick myself up and say, let's move forward. Me recompuse y dije, ni modo, sigamos hacia adelante. So another building comes available. Y otro edificio será disponible. I don't want to do that. Yo no quiero hacer eso. Got to raise money again. I don't want to do that. Ya no quiero yo volver a levantar dinero. It was hard. Fue difícil. Took that step of faith and the Lord did it. Y entonces hicimos esto, tuve esta mentalidad de ya no más, y el Señor nos dio otra propiedad y nos dio el dinero. I've had crop failure. Porque en el anterior yo tuve un fracaso, ¿verdad? Forget about the things that lie behind and press forward. Entonces dejé a un lado lo que había pasado y perseguía la meta. And there's also with people. Y así también pasa con la As gente. a pastor, I have to take steps of faith with people. Como pastor tengo que tomar y dar pasos de fe con la And I've gente. seen people do successful things and horrible things. Porque a veces la gente puede hacer grandes cosas o puede hacer cosas muy terribles. I'm going to keep taking steps of faith. Pero aún a pesar de eso yo voy a seguir dando pasos de fe. Expectation of fruit. Porque tengo la expectativa de fruto. Fruit is worth it. Porque el fruto que va a venir vale la pena. Sixth thing is the last one is to be a thinker. Y otra cosa es que es el pensador, les había dicho. It's more to meditate. Es meditar. In English we have the word ponder. En inglés tenemos una palabra que significa, literalmente para el español es meditar. Ponder. To consider and consider and Que consider. significa considerar, 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 considerar. That's verse 7. Ahí en el versículo 7. Paul says, consider what I say, and the Lord will give you an understanding in all things. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. See, there's people that will listen to a Bible study. Mira, hay gente que viene y escucha el estudio bíblico Once the Bible study ends, that's it. y termina el estudio bíblico what's that? And others think about it. Y se quedan pensando. They say, Lord, what are you trying to work in my life? Y dicen, ¿qué es lo que debo de trabajar en mi vida? What are these analogies? Where do I need to grow? Ok, con estas analogías, ¿en qué área yo necesito crecer en mi They vida? give their thinking over to that. Y entonces dedican su pensamiento a eso. And that's when the Word of God takes greater effect. Y es cuando pasa este proceso que la palabra de Dios produce un gran efecto en nuestras And that's vidas. what he's telling Timothy. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Think on these things, the Lord will show you what you need to apply. Le dice, considera en estas cosas y después pide al Señor que te muestre dónde aplicarlas. So a teacher, Maestro, soldier, soldado, athlete, atleta and a farmer. o labrador. How can you compare that to your spiritual walk? ¿Cómo puedes comparar estas cosas con tu vida espiritual? Where does the Lord need to strengthen you in these areas so you can be most effective? ¿En dónde es donde de esas 4 áreas es donde el Señor te quiere estirar más para que seas más efectivo? You don't want to be like Timothy, functioning on half power. No quieres ser como Timoteo, ¿verdad? Que está funcionando con medio tanque. All the resources are there. Porque sabes que todos los recursos están ahí disponibles. And God wants us to thrive in our spiritual lives, especially as men. Y Dios quiere que seamos exultantes, rebosantes en nuestra vida espiritual como varones. So I leave it with you now. Así que ahora te lo paso a ti, lo dejo contigo. Consider these things. Considera estas cosas And let the Lord speak to you. y deja que el Señor te hable. Let's ask Him for His help. Así que pidámosle por su ayuda. Lord, we come before you. Señor, venimos delante tuyo. We do want to consider our spiritual life before you. Queremos considerar nuestra vida espiritual delante tuya. And as I look at Jesus, I think of the perfect salvation that He's provided. Y al mirar a Jesucristo pienso en la perfecta salvación que Él ha preparado para And nosotros. I rest in that. Y descanso en eso, I rejoice in that. me regocijo en eso. But then in my personal life, Pero luego en mi vida personal there's areas that I need to be strengthened in. hay áreas en las que yo necesito ser fortalecido. May you speak to my heart, to our heart. Habla a mi corazón, habla a nuestro corazón. I don't want to lack faith. Yo no quiero tener falta de fe. I don't want to rely upon myself.
No quiero descansar en mis propias fuerzas. I don't want to hide from the battle. No me quiero esconder de la lucha, I want to run as an athlete. sino quiero correr como atleta. I want to keep the prize before me and work for that prize hard. Quiero mantener el premio delante mío y correr y trabajar para ese Whatever premio. it is, Lord, speak to our hearts. Lo que sea, Señor, habla a nuestros corazones So we can be strong in you. para que podamos ser fuertes en ti. Lord, I pray you would seal your word in our hearts. Padre, pido que selles tu palabra en nuestro corazón. You keep your heads bowed for a second longer. Mantén tu cabeza inclinada por un momento First más. and foremost, grace comes and brings salvation. Lo más importante y preponderante es que la gracia trae salvación. Cleanses and forgives all your sin through Jesus. Limpia y perdona todos tus pecados por la obra de Cristo. That's the first step of faith. Ese es el primer paso de fe. Maybe you haven't taken that step of faith yet. Y quizás no has dado ese primer paso todavía. Or you need to rededicate your life to the Lord here this O quizás necesitas rededicar tu vida al Señor esta mañana. We're going to make sure that's taken care of. Queremos hacer algo al respecto. The Bible says you call upon him, he'll save you. Dice que si clamamos, seremos salvos. It's a gift and not by your works. Es un regalo, no es por nuestras obras. And so the Lord wants to work in your life today. Y yo creo que Dios quiere trabajar en tu vida hoy. I want to pray for you. Quiero orar por ti. So if you need Christ for the first time, Así que si alguien necesita conocer a Cristo por la primera vez, or you need to rededicate your life to the Lord, o necesitas rededicar tu vida al I Señor, want to pray for you. quiero orar por ti. I'd ask you to raise your hand in the air so I can see it Quiero que levantes tu mano para poder verte. and allow the Lord to touch your life. Anyone here? ¿Alguien aquí? There? God bless you. Dios te bendiga. Anyone else? ¿Alguien más? In the front? Dios te bendiga. Only in the back? Dios te bendiga. Any other men? ¿Algún otro hombre? Lord, I ask that you would meet those with your full mercy and grace. Señor, te pido que encuentres a estos hombres con toda tu gracia. Touch them from heaven above. Tócalos desde el cielo. Bring all that they need from you today. Trae todo lo que ellos necesitan de ti el día de hoy. Work in their life afresh. Trabaja en su vida de una forma nueva. In Jesus' name. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amén. Dios les bendiga, varones. Muchas gracias al pastor Brian. Vamos